vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor. Señor, somos débiles carnalmente y espiritualmente. Por esto, después de recibir la salvación y después de conocer al Señor, necesitamos la palabra del Señor para crecer la fe. Cuando venga la segunda venida del Señor, el Señor nos pide la fe verdadera. Entonces, con la palabra del Señor, podemos crecer nuestra fe. Señor, después de recibir la salvación, queremos evangelizar nuestro evangelio de nuestro Señor a nuestra familia que no han recibido la salvación. En nuestra familia hay muchas almas que no han conocido al Señor Jesucristo. Entonces nos dará el poder y la fe para evangelizar bien, por favor. Nosotros sabemos bien sobre las señales del fin del mundo. Señor, después de verlo, queremos velar ante la palabra del Señor. Señor, cuando venga la segunda venida del Señor, nuestro Señor nos pide solamente una cosa que es la fe verdadera. Entonces, cuando lleva la vida cristiana, queremos crecer la fe solamente. Hoy, con tu palabra, queremos mirar a nuestra vida y queremos reflexionar sobre nosotros mismos con tu palabra también. En nosotros, alguna hermana está en la angustia, entonces les dará una ocasión para tomar gran consejo con tu palabra, por favor. Cuando escuche la palabra del Señor, tiene que estar junto con nosotros. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. Y busquemos en la Biblia, San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. San Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Todo, leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os aféis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sí, personalmente, después de venir a Madrid, casi durante una semana estuve frito por un gripe. ¿Para vosotros? Sí, todo el mundo, ¿no? Sí. Supongo que no es un corona de... ¿Seguro? No, sí, eso es. Mucho tos y descuidado especialmente, ¿no? Sí. A mí también fue un poco difícil para mantener la vida de Madrid, ¿no? Yo personalmente estaba en Málaga y en Almería durante casi 8 años pico. Pero últimamente vine a Madrid para comunicar con los miembros de la Iglesia de Madrid Este. Por eso ya tengo que empezar de nuevo la vida cristiana en Madrid. Pero un poco difícil por la temperatura y por el tiempo, un poco difícil. Ya poco a poco. Después de venir a Madrid es la primera comunión con los miembros de nuestra iglesia, con la iglesia de Collado Villarga, ¿no? Por eso, durante una semana yo he pensado en un tema de la predicación con
en la iglesia de Joya de Villar. Por eso yo he tomado un tema por el capítulo 6 de versículo 33 y 34. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Después de recibir la salvación, para los salvos, tiene el trabajo que lo hacen primero y después. O sea que hay un orden en la vida cristiana. Normalmente en el trabajo de sí mismo, socialmente, hay un orden. Pero la vida cristiana igualmente. Cuando lleva la vida cristiana hay un orden. Pero no tenga equivocación sobre la palabra de nuestro Señor. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente. El significado primero es que no es la palabra que no haga otro trabajo excepto ese trabajo, sino que habla la importancia del trabajo. Por eso alguna persona dice: mira, la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso a mí, yo no quiero hacer la obra del mundo y la obra de la familia. Por favor, no vive como así. En la iglesia de Tesalonicenses, ellos continuamente esperando la segunda venida de nuestro Señor. Y por eso, algunos después de recibir la salvación no trabajan y mirándose al cielo. ¿Por qué? Para ver la forma de la segunda venida de nuestro Señor. Por favor, no tenga equivocación sobre esa palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero la obra del Señor. Y luego cada uno, cuando lleva la vida cristiana, tiene que mantener la vida de sí mismo, para la familia y para sí mismo. ¿Me entienden? Por favor. Por eso, cuando lleva la vida cristiana, hay un orden. Primero, el reino de Dios. Y segundo, para sí mismo y para la familia. ¿Sí? Todas las cosas hay un orden en el Señor. En aquel momento pensamos una cosa. Yo personalmente estaba en Corea. Yo he hallado a muchos hermanos. Algún hermano y hermana, después de recibir la salvación, vino a la iglesia para consultar sobre algo. En aquel momento, algún hermano y hermana, después de terminar su obra, su pensamiento sobre algo, y luego vino a la iglesia para avisarme. Por favor, la vida cristiana no es así. La Biblia dice: antes de determinar sobre algo, por favor, primeramente tiene que consultar a Dios. Pero hoy en día, todo el mundo viene a la iglesia para avisar sobre su determinación. Por favor. Aquí, primeramente, ¿qué significa esto? Hay un orden, por favor. Por eso, antes de determinar su trabajo, sobre alguna cosa, por favor, primeramente tiene que consultar al pastor, a la iglesia, a la palabra del Señor y a Dios. Primero, cuando lleva la vida cristiana. Pero hoy en día muchos hermanos vino a la iglesia para avisar su pensamiento.
pensamiento. Por favor. Por eso, hoy aprendemos sobre ese tema. Primero, ¿cuál? Antes de avisar su pensamiento, antes de determinar sus pensamientos sobre algo, primeramente tiene que consultar a Dios, como los antepasados de la fe, que aparecen en la Biblia. Por favor, busquemos la Biblia, Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. Ya, leamos juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino. Todo el mundo es igual, ¿sí o no? Sí. Todo el mundo tiene su plan sobre algo, sobre la educación de los niños, sobre su vida. Todo el mundo, ¿sí o no? Si hay un hombre que no tiene un plan en la vida de sí mismo, no, todo el mundo tiene su plan sobre algo. La Biblia dice, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Sí o no? Sí, es igual. Pero Jehová endereza sus pasos. Jehová endereza sus pasos. ¿Qué significa esto? Por favor. Cuando lleva la vida cristiana, primeramente tiene que preguntar sobre algo a Dios, a la Biblia. Todo el mundo tiene su plan. El corazón del hombre piensa su camino. Esa es la verdad. Pero nuestro camino está en la mano de Dios. Jehová endereza sus pasos. Dios no está junto con nosotros. Nosotros no podemos andar conforme a nuestro pensamiento. Por eso, si hay algo sobre la vida cristiana, por favor, primeramente tiene que preguntar a Dios antes de determinarlo. ¿Por qué? La vida de los hombres está en la mano de Dios. Y también el hombre no sabe el día de mañana. ¿Todo el mundo sabe bien el día de mañana? Nada, nada. ¿Quién puede conocer la vida, el día de mañana? Nadie, nadie. Por eso cada uno tiene sus planes, pero nuestra vida en la mano de Dios. Si Jehová no endereza nuestros pasos, no podemos andar bien conforme a la palabra del Señor. Por eso, antes de determinar sobre algo, desde la obra pequeña y hasta grande, siempre tiene que llevar un costumbre de que pregunta a Dios. La Biblia que dice, normalmente en nuestra iglesia hay muchos americanos, desde Ecuador hasta Colombia, ¿sí? Sí. Todo el mundo, después de determinar sobre su vida, y luego le avisa al pastor. Y luego, por ejemplo, después de comprar un billete para regresar a su tierra natal, y luego, antes de salir, hace un día, le aviso al pastor. ¿El pastor qué hace? Por favor. Eso no es la vida cristiana. Antes de comprar, antes de hacer alguna cosa, primeramente tiene que consultar a Dios con la Biblia.
Cada uno tiene sus pasos, bien hecho. Pero, ¿cuál es buena vida cristiana? Los que aparecen en la Biblia siempre consultan a Dios. Por eso, para mantener la vida cristiana, siempre tenemos que llevar una costumbre de que pregunta a Dios. Aquí. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si Jehová no endereza nuestros pasos, no podemos llegar bien conforme a nuestros pensamientos. ¿Por qué? Nuestros pasos están en la mano de Dios. Enderezar, ¿qué significa? ¿No? Normalmente, para el hombre, establece muchas cosas, ¿no? Sobre la educación de los niños, sobre la casa, sobre el coche, sobre algo, desde pequeño hasta grande. Alguna persona, ¿no?, quiere comprar una casa conforme a sus pensamientos, pero no pregunta a Dios, sino a sus compañeros, a los mundanos. Y luego, después de comprarlo, y luego le aviso al pastor, por ejemplo, ¿no? Después de cambiar su casa, y luego algún día, después de venir a la iglesia, le aviso al pastor. En aquel momento, para el pastor, ¿cómo puede hacer? No puede hacer nada para ayudarme. Espiritualmente y económicamente, no puede ayudarte. Por eso, por favor, antes de tomar la decisión sobre algo, tiene que llevar una costumbre de que preguntar a Dios con la Biblia. Con la Biblia podemos entender la voluntad del Señor. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En el pensamiento de sí mismo establece muchas cosas, pero el día de mañana está en la mano de Dios. Cuando lleva la vida cristiana, todo el mundo usa la experiencia como una forma de trabajar. Según su experiencia, quiere hacer alguna cosa. Pero la experiencia no siempre produce los mismos resultados. Por favor, la experiencia es muy importante para determinar sobre algo bien hecho, pero la experiencia no siempre produce los mismos resultados. Por ejemplo, lo que fue cumplido ayer, hoy puede cumplirlo, es diferente. Alguna persona dice, mira, ayer yo he hecho estas cosas, pero hoy ¿por qué no puedo hacerlo? Por ejemplo, alguna persona lo ha controlado una máquina, pero hoy no funciona bien. ¿Sí o no? Sobre la vida cristiana igualmente. Alguna persona, según su pensamiento, según su experiencia, quiere hacerlo. Pero ayer funciona bien, pero hoy también funciona bien. Por favor, la vida cristiana es diferente. El mundo puede gustarlo, pero en la vida cristiana es diferente. Por eso, la Biblia dice, el corazón del hombre piensa su camino conforme a sus experiencias. Pero Jehová endereza sus pasos. Por eso, cuando lleva la vida cristiana, siempre debería preguntar a Dios para entender la voluntad de Dios. Es muy importante. Busquemos la Biblia, Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27.
Hechos capítulo 27, versículo 9 al 11. Hechos capítulo 27, versículo 9 al 11. Ya, leamos juntos. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En la época de Pablo, él era un cautivo. Por eso él debería ir a Roma. En aquel momento, él les ha dado gran advertencia a los patriotas. Mira, supongo que sucederá mucho viento en el mar. Entonces, supongo que no podemos ir a Roma en el barco. Entonces, descansamos en un momento, ¿no? Después de calmar el mar. Pero nadie escuchó la palabra de Pablo. ¿Por qué? Versículo 11 pone, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Mira, piloto y patrón vivían sus vidas en el mar desde cuando era pequeño. Ellos conocían bien sobre el mar, ¿sí o no? En toda su vida pasándose en el mar. Por eso conocía bien sobre la característica del mar, sobre la temperatura del mar, sobre algo, todo. Pero en aquel momento, Pablo era de Dios. Por eso les ha dado gran advertencia a todo el mundo. Mira, ahora es un poco difícil para ir a Roma. Entonces descansamos en este día. Pero nadie escuchó la palabra de Pablo. Piloto y patrón no tenía experiencia. Muchos. Según su experiencia, finalmente pudieron pasar por el mar. Y luego, sus barcos se han destruido totalmente. Casi se ha perdido sus vidas por el viento del mar. Por favor. Para nosotros, cuando lleva la vida cristiana, podemos utilizar nuestra experiencia como ellos, como un piloto, como un patrón. Mira, yo vivía en esta tierra más de 30, 40 años. Yo he conocido bien sobre esta algo. Según mi experiencia, no podría suceder algo. No te preocupes. Vamos a ir a Roma en mi barco. Pero esto es muy peligroso. Nosotros no podemos saber bien el día de mañana.
Por eso tenemos que llevar una costumbre de que preguntar a Dios sobre algo, desde pequeño y hasta grande. Alguna persona determina sobre la obra pequeña y luego quiere preguntar sobre el trabajo grande solamente a Dios. No, es diferente. Un niño siempre pregunta a los padres, papá, yo tengo que hacer sobre algo. Su padre dice, sí. Por favor. Nuestra experiencia es muy, muy importante. Pero la palabra de Dios trasciende el pensamiento del hombre y la experiencia del hombre. Por eso, antes de anunciar su experiencia y su pensamiento, siempre debería preguntar a Dios para entender la voluntad de Dios. Pero los incrédulos no preguntan a Dios. Pero cuando lleva la vida cristiana, después de recibir la salvación, si hay un costumbre de que preguntar a Dios, nada. Nada. Por eso, no crece la fe. No crece la fe. Después de crecer la fe, puede evangelizar bien con la gente. Todo el mundo. Ya. San Lucas capítulo 5, aquí aparece un hombre que se llama Pedro. San Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuatro y 5, leamos juntos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuelta redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mira, ¿quién era Pablo? Él conocía bien sobre las características del mar y de algo. En toda su vida trabajaba en el mar, ¿sí o no? Él era pescador. Supongo que de madrugada salió de su casa al mar para trabajar y pescar, ¿sí o no? Pero en toda la noche, no pescar nada. Él dice, nada hemos pescado con sus compañeros, solo no. Pero en aquel momento Jesucristo les ha dicho, boga mar adentro. Señor, mira, el sol está en el cielo a mediodía. Entonces, todos los peces no están en el mar ya. Entonces, ¿cómo puede echar las redes para pescar? Imposible, ¿no? Pero si no escucho la palabra de Cristo, él no puede pescar mucho. No puede ver la obra de Dios. Y luego no puede ser un discípulo de Cristo. Él, pero obedece a la palabra de Cristo. Y luego puede ser un gran discípulo de Cristo. Por favor. Él tenía muchas experiencias sobre pescar. En su experiencia, no puede pescar en ese tiempo, casi a mediodía. A mediodía puede pescar, imposible. ¿Sí o no? Por eso mira, todo el mundo cuando lleva la vida cristiana, cuando lleva algo sobre algo,
quiere utilizar sus experiencias. Pero la palabra del Señor trasciende el pensamiento y la experiencia del hombre. El corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Por favor. En aquel momento, él, si no obedece a la palabra del Señor, no puede hacer la obra del Señor continuamente. Él no puede ser un discípulo, un gran discípulo de Cristo. Pero él, después de doblar sus pensamientos, lo obedece. Cuando lleva la vida cristiana igualmente, cuando antes de determinar sobre algo, siempre tiene que preguntar a Dios, ¿dónde está la voluntad del Señor? Y luego, después de escuchar la respuesta de la Biblia y de nuestro Señor, tenemos que obedecer. Ahora una persona dice, yo no quiero obedecer. ¿Por qué? No es digno de mi voluntad y de mi pensamiento. Entonces, no quiero obedecer. Por favor. Pedro igualmente, si no obedece a la palabra de Jesucristo, no puede ser un gran discípulo de Cristo. Pero él obedece absolutamente a la palabra del Señor. Según su pensamiento, si vive continuamente, no puede ver la obra de Dios. Él dice, nada hemos pescado más, pero en tu palabra echaré la red. En mi experiencia, nada hemos pescado. Imposible. Pero en tu palabra, sí, vamos a echar la red. Y luego, por favor, antes de utilizar nuestra experiencia sobre algo, siempre tiene que preguntar a Dios. En la época de Abraham, hubo hambre. Por eso, personalmente y actualmente, lógicamente, se iba a Egipto. ¿Por qué? En Egipto tenía mucha comida con su familia. Pero siempre Dios les ha dado gran advertencia. Por favor, no tiene que descender a Egipto. Pero en aquel momento, él no obedeció a la palabra de Dios. Por su obra, por su pensamiento, por su voluntad, casi pudo perder su esposa Sara. En aquel momento, el rey de Egipto, después de ver a la esposa de Abraham, ¿qué hace? Se le cayó la baba. Que mira, qué guapísima, ¿no? En aquel momento su esposa tenía 70 años. Sí, mira. Actualmente, y lógicamente, y humanamente, él descendió a Egipto para obtener las comidas. Para mantener sus vidas, ¿sí o no? Todo el mundo lo entiende. Mira, a mí no tengo trabajo en Ciudad de Villalba. Yo he estado en Ciudad de Villalba durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, es muy difícil mantener mi vida, ¿no? Por eso, mi compañero, por ejemplo, está en otros lugares, ¿no? Él me llama. Por eso tengo que ir a él y a ella para trabajar conjuntos. Por favor. Antes de terminar su obra, siempre preguntar a Dios. Consultar a Dios. ¿Dónde está la bondad de Dios?
Abraham también descendió a Egipto por su voluntad, conforme a sus pensamientos. ¿Por qué? En la tierra de Egipto había mucha comida carnalmente, pero casi pudo perder su esposa guapísima, se llama Sara. En aquel momento el rey de Egipto se le lavaba mucho a su esposa. Mira, para nuestra vida igualmente. Ahora casi crisis en España, en Cota de Villalba especialmente, ¿sí o no? Pero después de recibir la salvación, todo el mundo quiere buscar sus trabajos. En Cota de Villalba, no. En otros lugares. Siempre buscando un trabajo para mantener su vida, para mantener su familia. Bien hecho, pero siempre después de terminar su obra y luego le aviso al pastor, después de venir a la iglesia. Pastor, yo voy a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Para tomar un trabajo. Pastor le ha preguntado, ¿cuándo quiere ir? Mañana. Yo he comprado todo billete, ¿no? Con mi familia. Para el pastor, ¿cómo puede ayudarle? Si le da gran palabra del Señor y después de escucharlo, quiere obedecerlo, nada. ¿Por qué? Solamente vino a la iglesia para dar gran aviso al pastor. Yo me voy. Chao, chao. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Mira, después de llegar en otros países, en otros lugares, sin iglesia, sin palabra, ¿puede mantener bien la vida cristiana? Finalmente, después de perder todas las cosas, hasta su familia, y luego regresó a la iglesia de nuevo. Pastor, perdone, yo he perdido todas las cosas, desde el dinero hasta mi esposa. Por favor, quiero buscar una mujer nueva. ¿Cómo es? ¿Cómo habla? Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículo 3 al 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7. Versículo 5 al 7. Leeremos juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparte del mal. Fíjate de tu pensamiento, fíjate de Jehová, de tu vida no, de tu experiencia no, fíjate de Jehová. ¿De qué? De todo tu corazón. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia.
no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? El hombre no sabe el día de mañana. Según nuestra experiencia, quiere hacer algo. Mi experiencia puede hacerlo, ¿no? Por favor. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. 100%. 97, no. 99, no. 100%. Fíjate de Jehová. Confía en la palabra de Dios. Por favor. Pero para los incrédulos, confía en la palabra del hombre, en la experiencia de sí mismo, en su compañero del mundo. Pero para los cristianos es diferente. Para los salvos, ¿cómo puede recibir la salvación? Con la palabra del Señor. Para Dios, quien nos salvó no puede enderezar nuestros pasos. Pero alguna persona tiene duda. Él nos salvó, me salvó. Pero Él no puede enderezar mis pasos. Dios es omnipotente y todopoderoso. Él no puede darnos la comida. Un Dios quien nos da la vida no puede mantener nuestra vida. Por favor. Fíjate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 7 pone, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal. Por favor. Abraham era gran hombre al estar en su tierra natal. Él era rico. Pero conforme a su pensamiento, conforme a su experiencia, casi pudo perder su esposa guapísima. Para la vida cristiana, por favor, siempre tenemos que preguntar a Dios sobre la obra pequeña hasta grande. Como un costumbre. Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, versículo 23. Al 25, leamos juntos. Los que descienden al mar en mares y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque a Pablo él hizo levantar un viento tempestuoso que aquí los que descienden al mar en naves como pescadores. Nuestra vida es igual como los pescadores. Los hombres que están en el mar no pueden vivir tranquilamente. Los hombres que están en naves no pueden vivir tranquilamente. ¿Por qué? Por el mar, ¿sí? ¿Cómo así? Por el viento. Pero nuestra vida igualmente, la vida de Pablo igualmente,
él trabajaba en todo el día. Pero él dice, nada hemos pescado. Mira, versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Mira, ¿quién hizo levantar un viento grande? Dios, Jehová. Algún día puede pescar tranquilamente en el mar, pero el viento está en la mano de Dios. Él hizo levantar un viento en el mar, nadie puede pescar. No es de vida igualmente. Hoy, conforme a mi experiencia, puede pescar bien. Pero mañana también, no, es diferente. ¿Quién hizo levantar un viento? Dios. Dios. Por eso la Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, tu experiencia, tu costumbre. Por favor. Por eso, para los salvos, cuando lleva la vida cristiana, siempre debería preguntar a Dios sobre la obra pequeña hasta grande, como un costumbre. Pero los malos no preguntan a Dios. Un hombre que tiene la fe pequeña no pregunta a Dios. Siempre después de tomar la decisión conforme a su pensamiento y luego le avisó al pastor, a la iglesia. Pero no viene a la iglesia. Por favor. Versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigüen sus ondas. ¿Quién puedo silenciar el mar y un viento? Dios. Mira, versículo 25 pone, ¿quién hizo levantar un viento? Dios, ¿sí o no? También, ¿quién puede silenciarlo? Dios. Mira, toda causa porque sucedió por Dios. ¿Cómo puede tranquilizarlo? Por Dios. Desde la causa hasta el resultado, todo está en la mano de Dios. Pero los mundanos quieren resolverlo conforme a su pensamiento, conforme a su experiencia. Yo he estado en muchas veces, por eso me voy a hacerlo. Pero para los cristianos es diferente. Ayer, conforme a mi experiencia, conforme a mi pensamiento, a mi voluntad, puede hacerlo. Pero hoy también puedo resolver conforme a mi pensamiento. Es diferente. Ayer puedo hacerlo, pero hoy también es diferente. Por eso, en la Biblia aparecen los antepasados de la fe. Especialmente hay una persona que se llama David. Él peleaba contra sus enemigos en toda su vida, siempre. Pero él siempre, antes de salir de su casa para pelear contra sus enemigos, siempre le preguntó a Dios, Dios, ¿voy a subirlo para destruirlo? En la mano de Dios, subirlo para destruir, por favor. Sí, Señor, y luego subir. Por favor. Él siempre peleaba contra sus enemigos, pero cada vez que peleaba contra sus enemigos, le preguntó a Dios siempre,
por medio de la batalla, por la guerra, puede perder su vida. Después de perder su vida, ¿para el hombre puede preguntarlo? No. Por favor. Pues para los cristianos siempre debería preguntar a Dios. Preguntar, consultar al pastor que está en la iglesia. Por eso, la iglesia es como los padres hoy en el día de hoy. Para los niños, siempre debería preguntar sobre algo a los padres. Papá, yo quiero hacer tal. Pero su padre, no. En aquel momento no tiene que obedecerlo. Su padre, sí. Y luego puede hacerlo. Igualmente, en el día de hoy, porque necesitamos la iglesia es como los padres. Por eso, si sucede algún problema, tiene que preguntarlo antes de determinarlo. Pero hoy en día, todos los niños, después de determinar conforme a su pensamiento, y luego le avisa a los padres, papá, yo quiero ir a otros lugares. ¿Cuándo? Hoy por la tarde. ¿Su padre es como su compañero? Por favor, no. Para la vida cristiana, siempre. Por favor. Pero en la Biblia aparece muchos antepasados de la fe. Pero hasta los antepasados de la fe no preguntó a Dios. Por eso han cometido muchos errores. Por ejemplo, Adán y Eva cometiendo unos errores. ¿Sí o no? Porque Adán y Eva fueron echados fuera del huerto de Edén. ¿Eso es? Alguna persona dice manzana, ¿no? Sí, no es importante. Sí. ¿Por qué? Sí. Pera, ¿no? Manzana, sí. Plátano, sí. Mira, Adán lo ha escuchado, la palabra de Dios directamente. Pero su esposa, ¿qué dice a él? Cariño, ¿no? Cielo mío, mi dulce, ¿no? ¿Me ama mucho? Sí, cariño. Sí. Si me ama, por favor. Cómelo. ¿A mí? Dios no me ha permitido, ¿no? Para comerlo. Pero su cariño dice, ¿qué dice? ¿Segurísimo me ama? Vale, de acuerdo. Mira, si hubiera preguntado a Dios sobre esta cosa, no habría perdido. Ni fueron echados fuera del huerto de Edén. Si hubiera preguntado a Dios en una vez, no habría perdido su vida. Ni fueron echados fuera del huerto de Edén. Podría vivir tranquilamente en un huerto de Edén, continuamente con su esposa. Pero él no ha preguntado a Dios. Después de escuchar la palabra de su esposa, lo tiró. La palabra es como una basura. Cuando iba a la vida cristiana, hemos escuchado muchas palabras sobre la vida cristiana en la iglesia. Pero después de escuchar la palabra de su esposa, su novia y de su amor, lo tiró. La palabra de Dios como una basura. En la Biblia aparece exactamente y claramente la voluntad de Dios. Pero
la palabra de Dios lo tiró ante la palabra de su esposa, de su amor. En aquel momento, por favor, antes de doblar la palabra de Dios, si le pregunta al pastor, a la iglesia, puede entender la voluntad de Dios exactamente. Si lo sabe exactamente, puede echar la tentación del diablo. Pero Adán no lo ha preguntado a Dios. Entonces ha perdido todas las cosas. Su vida se ha convertido en esclavitud. Trabajaba en el campo en toda su vida. Si lo pregunto solo una vez a Dios, no puede perderlo. Pero no pregunto a Dios. Después de tomar la decisión, conforme a su pensamiento, obedeció a la palabra de su esposa. ¿Dónde está la palabra de Dios? No hay en su vida. Génesis capítulo, busquemos en la Biblia, capítulo 16. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2. 1 y 2, todos leamos juntos. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que me llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Aquí aparece un hombre que tiene la fe grande, se llama Abraham. ¿Sí? Pero él estuvo atento su oído a la palabra de su esposa, más que a la palabra de Dios. Dios les ha dado una promesa para darle un hijo. ¿Sí? Pero él no escuchó. No confió en la palabra de Dios. En aquel momento su esposa Sara era estéril. Y luego le ha hecho un favor a él. Por favor, dame un niño por otra mujer. Él dice, versículo 2, última línea pone: atendió Abraham al ruego de Sarai. Mira, Abraham, Sarai han recibido una promesa de Dios. 100%. Abraham, porque no preguntó a Dios. Su esposa siempre le molesta mucho sobre un niño. En aquel momento, debería, si le pregunto a Dios, hoy en día, sucedió muchos problemas por los árabes. Por los árabes. Finalmente, por Agar,
dio a luz un hijo, se llama Ismael. Ismael, ¿quién es? Era un antepasado de los árabes. Ahora, los israelitas peleando contra los árabes. Hasta hoy. Solamente Abraham, si le pregunta a Dios en una vez solamente, no sucede ese problema hasta hoy. Por favor. Para el hombre, puede obedecer a la palabra de su esposa, pero la palabra de su esposa, todo para siempre es correcto. ¿Correcta? No. Por eso, si no entiende la voluntad de Dios, puede hacer conforme a su experiencia, a su voluntad. En la Biblia aparece exactamente, actualmente, la voluntad de Dios. Dios les ha dado una promesa sobre su hijo, Isaac. Pero Abraham y Sarai no confiaron en la palabra de Dios. Y luego, conforme a su experiencia, conforme a su manera, quieren obtenerlo. Finalmente, conforme a su pensamiento, ¿qué hizo? Hoy en día, mira, los árabes. Por favor, hoy en día igualmente. Los antepasados de la fe, ellos también hicieron los malos. Si le ha preguntado a Dios solamente en una vez, no puede cometer el pecado. No sucederá mucho problema en toda su vida. En nuestra vida igualmente. Por favor, antes de determinar sobre algo, sobre mantener la vida cristiana, por favor, siempre tiene que consultar, preguntar a Dios. En Israel hay dos reyes. Se llama rey Saúl y rey David. Hay dos reyes, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? El rey David siempre, cuando sucede un problema, siempre le ha preguntado a Dios sobre este tema. Desde pequeño hasta grande. Pero el rey Saúl no le ha preguntado a Dios. Es un costumbre. Busquemos en la Biblia. Primera Crónicas capítulo 10. Primera Crónicas capítulo 10. Primera Crónicas capítulo 10, versículo 13 y 14. Primera Crónicas capítulo 10, versículo 13 y 14. Veamos juntos. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaleció contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Rey Saúl lo escuchó, la palabra de Dios.
En aquel momento, él quiere resolver sus problemas por una consulta con una adivina. ¿Con Dios? No. ¿Qué significa esto? Hoy en día, todo el mundo igualmente. Todo el mundo, si tiene un problema pequeño, quiere preguntar al hombre, a su compañero, a los mundanos. Mira, mis compañeros, sucedió este problema, ¿cómo puede resolverlo? Yo he conocido a un hombre, ¿no?, que trabaja en el ayuntamiento. Venga, he dicho. Pero por el poder de él, puede resolver para ti. La Biblia dice, él consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Qué raro. Por eso él murió. Dios lo mató, la Biblia dice. Saúl era primero rey de Israel. David, segundo rey de Israel. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? David ha visto la vida de Saúl. Él siempre no consultó a Dios. Por eso él, de ser un rey de Israel, siempre tenía una costumbre de que preguntó a Dios sobre sus vidas. Siempre. Mira, Saúl no preguntó a Dios. Por esta causa, Dios lo mató. Entonces, él siempre le pregunta a Dios. Para mantener la vida cristiana igualmente. Porque nosotros tenemos que aprender la Biblia. Para recibir la lección excelente. Por la vida de ellos. Por los necios, pero para los necios no cambia sus vidas. Por favor. Nosotros no tenemos que hacer la obra locamente como el rey Saúl. Pero David es diferente. Él siempre consultó a Dios. Por favor. Y algún hermana viene a la iglesia para consultarlo. Bien hecho. Pero, por favor, antes de ir a la iglesia, antes de consultar al pastor, por favor, no tiene que determinar sobre su obra. Alguna persona después de determinar su obra y luego viene a la iglesia para dar un aviso. Pastor, yo quiero consultar contigo. Sí, yo quiero hacer tal. Pero no es la obra de consultar, sino de avisar al pastor. ¿Por qué? Su pastor, con la palabra, con la Biblia, les da un consejo. Mira, eso no es bueno, ¿no? Por ejemplo, su pensamiento no es correcto. Mira, aquí no hay iglesia ni palabra, entonces, por favor, debería quedarte en la iglesia continuamente. En aquel momento, nuestro Dios les dará una ocasión para crecer la fe y para obtener su trabajo, ¿no? No gana mucho, pero puede mantener su vida con la iglesia, con los hermanos, por favor. Pero él dice, no, un poco difícil. Mira, después de consultar sobre algo al pastor, a Dios, por favor, después de escucharlo, la voluntad de Dios exactamente, claramente, para los salvos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Pero
en la Biblia aparecen algunas personas. Ellos también, después de escuchar el resultado de Dios, no obedecieron. Por ejemplo, Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42, versículos 5 y 6. Cinco y 6. Veamos juntos. Y ellos vieron a Jeremías. Jehová será entre nosotros, testigo de la verdad y de la verdad, si no hiciéramos confiable a todos aquellos para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, necesario Dios, al cual te enviamos. Obedeceremos. ¿Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien? Ellos diciendo a profeta Jeremías, mira, ¿dónde está la voluntad de Dios? Queremos entender la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que descender a Egipto o no. Ellos dicen, y luego después de escucharlo, queremos obedecer. Versículo 6 en medio pone, obedeceremos, ¿sí o no? Su pensamiento es correcto. Después de consultar a Dios, queremos obedecer. Sus pensamientos es correcto, bien hecho. Pero, finalmente, por profeta Jeremías, lo escucho, un consejo de Dios. Versículo 19 al 21. Versículo 19 al 21. Ya veamos juntos. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy, porque hiciste errar vuestras almas, pues vosotros me envisteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios quiere, y yo lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envío a vosotros. Mira, en aquel momento, el profeta Jeremías le ha dado gran advertencia sobre un ataque de Asiria a los israelitas. En aquel momento, conforme a sus pensamientos, quieren descender a Egipto con sus familias conjuntas. Pero ellos, antes de determinar sobre algo, le han preguntado a profeta Jeremías. Mira, venga profeta Jeremías, ¿no? Queremos entender la voluntad del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Descendemos o no? En aquel momento, por Jeremías, después de preguntar a Dios sobre algo, sobre este tema, Él siempre les ha dado una respuesta de Dios a ellos. Dios dice, no vayáis a Egipto. Ellos dicen, qué raro. ¿Por qué? Mira, vendrá un ataque de Asiria en aquel momento. Ellos nos matarán. Entonces,
no deseemos. Imposible. Por eso ellos dicen, versículo 21, no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios. Mira, ellos les preguntan a Dios, consultan a Dios, pero después de escuchar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la respuesta de Dios, no obedecieron absolutamente. ¿Por qué? La respuesta de Dios no es digno de sus pensamientos. ¿Qué significa esto? Todo el mundo igualmente, después de venir a la iglesia, consultó a Dios, al pastor. Pero pastor les ha dado un consejo conforme a la palabra de Dios, pero no obedece. ¿Por qué? No es digno de su voluntad. ¿Qué significa esto? Antes de venir a la iglesia para consultarlo, determinó ya. Y luego consultó al pastor. Por eso no obedece. Hoy en día igualmente. Si le pregunto al pastor, a Dios, y luego aparece la voluntad de Dios absolutamente y claramente en la Biblia, por favor, obedecerlo absolutamente. Los israelitas, después de preguntar a Dios, no obedecieron. Finalmente, ellos no pueden regresar a su tierra natal. Todos fallecieron. Todos fallecieron. ¿Por qué? Conforme a su pensamiento. Ellos hicieron conforme a su voluntad. No obedecieron a la palabra de Dios. Finalmente, fallecieron. Murieron todo. No puede regresar a su tierra natal. Nunca, jamás. La Biblia dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová enderezará sus pasos. Ellos preguntaron a Dios. Sí, bien hecho. Hoy en día la vida cristiana igualmente. Sucede un problema, siempre pregunta al pastor. Pastor, ¿dónde está la voluntad de Dios? Personalmente quiero entender la voluntad del Señor. ¿Tengo que hacerlo o no? Pero, después de escuchar la respuesta de Dios, un resultado de la Biblia, no obedece. ¿Por qué? La palabra de Dios no es digna de mi pensamiento. Oh, la Biblia no me ha dado como así, pero sí, hágalo. Y luego sucede su problema, tiene que cargar en sí mismo. Hoy en día igual. Hoy en día, como los israelitas. Todos los hermanos, personalmente, después de determinar sobre algo, y luego le aviso al pastor solamente. O, antes de venir a la iglesia, determinó en sí mismo. Y luego consulta, ¿en aquel momento puede entrar la palabra de Dios en nuestro corazón? Imposible, no puede entrar, no puede plantar la palabra de Dios en nuestro corazón. Por favor. Porque no crece la fe. No hay palabra. No obedece a la palabra de Dios. Entonces, ¿puede crecer la fe? Imposible. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 33. ¿Todos tenéis hambre? ¿Sí? ¿Tienes hambre carnalmente o no? Come la comida espiritual, ¿no? Primero.
Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 33. ¿Por dónde está Ezequiel? Adelante, ¿vos de cuál? Ezequiel. Capítulo 33, versículo 30 al 33. Capítulo 33. Capítulo 33, versículo 30 al 33. ¿Lo habéis buscado, no? Ya. Veamos juntos. Y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mojan de tu pueblo a las paredes y a las puertas de las casas. Y había el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las opongan por obras. Antes hacen hágalo con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de árboles, hermosos de voz y que cantan bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Pero cuando ellos vienen ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Los israelitas vinieron a Dios para preguntar sobre algo, como el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Carnalmente, son los israelitas. Carnalmente. Pero espiritualmente se han corrompido todo. Por eso solamente tenía una forma de religioso para adorar a Dios. Señor, te amo mucho, ¿no? Hoy en día igualmente. Todo viene a la iglesia como el pueblo de Dios, como los salvos, como los cristianos. Y luego siempre quiere escuchar la palabra de Dios. Solamente tiene la forma religiosa. ¿Para qué viene a la iglesia? Aquí. Versículo 30, de última línea pone: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Versículo 31, última línea pone: el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Versículo 32 en medio pone: y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Por obra. ¿Qué significa eso? Todos los israelitas escucharon la palabra de Dios. Escucharon la respuesta de Dios después de preguntar. Pero no obedecieron. Sí, queremos entender la voluntad de Dios, ¿no? El Señor, ¿qué nos dice? Sí, pero a mí un poco difícil. Todo el mundo tiene excusa ante Dios sobre algo. Bien hecho. Por favor. Si escuche la respuesta de Dios exactamente, por favor, tiene que obedecer. Si no quiere obedecerlo, desde el principio no le preguntará a él.
Si le pregunta a Dios, ¿por qué no obedece? Hoy en día igualmente. En la Biblia aparece la voluntad de Dios exactamente, pero nadie obedece a la palabra de Dios. Por ejemplo, evangelista predica el evangelio, pero nadie evangeliza. Permanece en mí después de recibir la salvación, en la iglesia, pero siempre quiere permanecer en la iglesia de nuestro Señor. Desde pequeño hasta grande, no obedecen a la palabra de Dios, como los israelitas. Los israelitas carnalmente eran de Dios, como un testigo de Jehová. Pero espiritualmente se han corrompido totalmente. No obedecieron a la palabra de Dios. ¿Ellos les falta mucha palabra? No. Él tiene mucho conocimiento de la Biblia. En la época de Cristo, los reyes magos vinieron a Jerusalén sobre preguntar al lugar de nacimiento de Cristo. ¿Dónde nacerá Cristo? Ellos responden bien. En Belén. ¿Sí o no? Todo el mundo sabe bien sobre un lugar de nacimiento de Cristo. Exactamente conforme a la Biblia. ¿Sí o no? En Belén, en Belén, en Belén. Pero nadie buscará a Cristo. Solamente los pastores y los reyes magos. Nada más. Los israelitas, nada. Nada. Pero ellos les falta muchos conocimientos de la Biblia. Por eso no buscaron a Cristo. No. Ellos tienen el conocimiento de la Biblia exactamente. En Belén responde bien, pero nadie buscaba a Dios. No obedecieron. Hoy en día igualmente, cuando lleva la vida cristiana, todos los cristianos tienen muchos conocimientos de la Biblia, pero no obedecen. ¿Por qué le falta muchos conocimientos de la Biblia? No. Desde el principio no tienen un corazón de que obedece a la palabra de Dios. Por eso, por su vida, no pueden aparecer la obra de Dios. Pero uno sí obedece a la palabra de Dios, por él y por ella puede aparecer la voluntad de Dios exactamente y grandemente. Por favor. Para llevar la vida cristiana, por favor, tiene que llevar siempre un costumbre de que preguntar a Dios. Y después de escuchar la respuesta de Dios con la Biblia, obedecerlo. Porque no obedece, no es digno del pensamiento. Por eso yo no quiero obedecerlo, no, pastor, perdone, tu palabra, la voluntad de Dios, yo lo entiendo, pero Dios no me conoce bien, no sabía bien mi situación económicamente, no. Dios es un Dios, es un creador, omnipotente, un poderoso. ¿No puede entender mi situación económica? No. Por eso, por favor, la Biblia dice, primeramente buscar el reino de su justicia. ¿Qué significa? Primero tiene que preguntar a Dios antes de determinar sobre algo. Y después de aparecer, después de escuchar la voluntad de Dios exactamente conforme a la Biblia, obedecer. En aquel momento, personalmente, puede ver la obra de Dios por mi vida. Si no, no puede aparecer la voluntad de Dios. Pedro, si no obedece a la palabra de Cristo, no puede ver la obra de Cristo en el mar. Después de echar su red, y luego, ¿qué dice? Él
antes de ver la obra de Cristo, el que dice maestro. Pero después de ver la obra de Cristo, que dice Señor. Diferente. Él si no obedece a la palabra de Cristo, no puede llamar Cristo y Señor. Por favor, cuando lleva la vida cristiana, es muy, muy importante. Último, busquemos en la Biblia, San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 19, perdón, 19, 19, versículo 16. 19, 16. Versículo 16. 16. Capítulo 19, versículo 16. Veamos juntos. Entonces vino uno, le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Otra Biblia dice, un joven vino a Cristo. ¿Para qué? Para preguntar sobre la vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Supongo que él tenía un conocimiento de Cristo exacto. En Cristo hay vida eterna, ¿sí o no? Por eso él vino a Cristo exactamente para obtener la vida eterna. Bien hecho. Sí. Para los cristianos igualmente. Todo el mundo igualmente. Siempre viene a la iglesia para preguntar. Jesús le dijo, si quieres ser profeta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él vino a Cristo exactamente para tener la vida eterna. Sí, todo el mundo viene a la iglesia y luego le ha preguntado al pastor, Pastor, para mí, ¿cómo puede obtener la vida eterna? Respóndeme, por favor. Por ejemplo, en aquel momento, si nuestro pastor le responde sobre este tema, como la respuesta de este joven, ¿cómo sería? Supongo que vida eterna es más importante, pero mi dinero, mis bienes, más importante que la vida eterna. Mira, él escuchó la respuesta de Cristo para tener la vida eterna, ¿sí o no? Pero seguir en el camino de Cristo continuamente, no. Él le ha preguntado a Cristo sobre la vida eterna, pero después de escuchar la respuesta a Cristo, no seguía a él. Jesús, ¿qué dice? Sígueme después de venderlo y darlo a los pobrecitos. Él dice, la vida eterna es muy, muy importante, ¿no? Sí, pero los dineros, los bienes, no seguía a él. Por favor, hoy en día, para los cristianos igualmente.
quiere entender la voluntad de Dios sobre algo. Por eso le pregunta al pastor, pastor, para mí, ¿qué tengo que hacer para evangelizar, para educar bien a mis hijos? ¿Cómo tenemos que mantener el matrimonio conyugal? Sobre algo, muchas cosas. En aquel momento, después de escuchar la respuesta de Dios con la Biblia, que dice, pastor, sí, lo entiende, ¿no? Sí, pero, ¿qué? Este joven lo ha hecho locuramente. Sí, sabe tener la vida eterna en la mano de Cristo, él debería seguirlo continuamente. Pero para él, el dinero, los bienes del mundo es más importante que la vida eterna. Por eso no puede seguirlo. Por favor, para nosotros igualmente. Después de escuchar la respuesta de Dios con la Biblia y lo sabe, por favor, obedecer a la palabra de Dios. En aquel momento, si obedece a la palabra de Dios, puede ver la obra de Dios con su vida. ¿Me entienden? Sí. Por favor. Nuestra iglesia, la iglesia de Puerta de Villalba, es muy débil carnalmente y espiritualmente. Pero carnalmente somos débiles. Pero espiritualmente es diferente. Porque no aparece el poder de Dios por nuestra vida. Si no obedece a la palabra de Dios, después de preguntarlo sobre algo, no obedece, no puede ver el poder de Dios. Si le pregunta al pastor con la Biblia, por favor, tiene que obedecerlo. Si esta respuesta no es digno de mi pensamiento, obedecer. En aquel momento aparecerá el poder de Dios por mi vida. Eso es verdad. Por eso, primeramente, ¿qué significa esto? Hay un orden en el trabajo, en la vida cristiana igualmente. Por eso, antes de determinar sobre algo, siempre tiene que preguntar a Dios y consultar a Dios con la Biblia. Y luego, después de escuchar la respuesta de nuestro Dios, si obedece absolutamente, puede ver la obra de Dios con mi vida. Es verdad. Por eso, hoy puede olvidarte de todas las cosas. Solamente tiene que acordarte de una cosa. Antes de determinar sobre algo, ¿qué hace? Sí. Preguntar a Dios. Y obedecer. ¿Me entiende? Sí. Sí. Ok. Ya. Oremos juntos. Señor, ayúdanos por favor. Somos muy débiles carnalmente y espiritualmente. Nosotros no podemos vivir tranquilamente sin ayuda de nuestro Señor. Señor, con la Biblia hemos entendido la voluntad del Señor. Por eso personalmente queremos preguntar a Dios sobre nuestra vida. Porque nuestra vida está en la mano de nuestro Señor. Entonces, para nosotros no podemos entender el día de mañana. No podemos saber el día de mañana. Pero nuestra vida está en tu mano. Nuestro Señor hizo levantar un viento en el mar. Él también puede tranquilizar y calmar. Por eso nosotros siempre queremos preguntar a Dios sobre toda la obra. Y luego queremos obedecerlo absolutamente. Señor, tiene que utilizar nuestra vida preciosamente.
Solo nuestro poder no puede hacer nada. Pero el Señor está junto con nosotros. Podemos hacer todas las cosas. Por favor. Carnalmente somos muy débiles. Pero si el Señor está junto con nosotros, podemos hacer todas las cosas. Y también, en nuestra familia que no ha recibido la salvación, por favor, les dará una ocasión para escucharlo y evangelizarlo, por favor. Ya empieza el año nuevo. Y también en el año nuevo queremos planear sobre la obra de nuestro Señor. Entonces, queremos obedecer la palabra del Señor absolutamente. Entonces, nos dará el poder mucho. Especialmente el día del Señor. Gracias por darnos la bondad de Dios y la sabiduría de nuestro Señor. Por medio de esta ocasión, queremos dar gran gracia y gran gloria a Dios solamente. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvo, hemos orado. Amén. Buenos días, hermanos.